Hoy tendremos un invitado interesante a propósito del proceso de reforma constitucional que se encuentra en el Congreso Nacional, así como las discusiones en torno a la reforma fiscal, que son los temas que han estado dominando la agenda del país ya por semanas, casi meses, y definitivamente los que ocupan al gobierno de forma principal. Rafael Barón Duluc, alias Cholitín, se encuentra con nosotros, senador de la provincia de La Altagracia, exalcalde del municipio de Higüey, y bueno, quien acaba de asumir esas funciones de senador muy recientemente y le ha tocado inaugurarse con este proceso de reforma constitucional. Bienvenido, Cholitín, un placer tenerte con nosotros. Gracias de nuevo, una vez más, gracias por invitarme a este prestigioso programa. El escenario es distinto. Claro. Sí. Bueno, ya ahora senador en funciones. ¿Cómo le va? En funciones. ¿Qué tal? ¿Cómo se ha acoplado a sus labores legislativas? Muy bien, muy bien. Te puedo decir que incluso sorprendido del trabajo de una senaduría. Yo pensé que iba a ser menos que de una alcaldía, pero realmente me ha sorprendido realmente el nivel de trabajo que tienen que... ¿Usted está en la comisión bicameral para la reforma constitucional? En esa no. Entonces sabe que a veces lo nuevo nos dejan para... ¿Cómo lo trató Lo dejan de último. ¿Cómo lo trató la declaración jurada de bienes? Te puedo decir que fue tediosa. Yo duré 4 meses terminándolo. Y mira que no es la primera declaración jurada que hacemos, ya hemos hecho muchos. Y fue complicada. La depositamos a tiempo, pero fue complicada porque te piden muchas cosas. Pienso que las declaraciones de algunos senadores y diputados de que eso debería estar estandarizado, porque va cambiando con los años. Viene un año y te piden ahora, un ejemplo, lo mismo que no es nada del otro mundo, pero copia de toda la página de un pasaporte, por ejemplo. Eso no tiene sentido. Pero eso es fácil. Sí, es fácil, pero que no tiene sentido, porque no es mi caso, pero hay muchos que dicen, pero yo quiero proteger mi privacidad, yo no tengo que decir de dónde yo he viajado en el mundo entero, ni en qué fecha, ni cuándo. Entonces, es un tema de que debe de estandarizarse el proceso. Pero, porque he visto varias declaraciones, quejas de muchos. ¿Son cosas que están establecidas en los requerimientos de la ley o son cosas que cada gestión agrega de manera... Tú sabes que las leyes dan líneas generales, pero siempre hay reglamentos y hay usos y prácticas y hay cosas particulares de los funcionarios cuando llegan. Por eso es que incluso se está trabajando con esa ley también, sobre la ley de declaración jurada, para que sea estandarizado y no estén todos los años pidiendo algo nuevo. Bueno, pero es que son procesos que se llevan a través de formularios y requisitos de información, y esos formularios tienen una tendencia natural a ir haciéndose cada vez más sofisticados. Sí, eso es cierto, pero lo importante es que no haya sorpresa. Ahora, ¿eso se hace en línea o hay que ir físicamente a llevar todo eso? Hay de las dos formas. Tú tienes que subirlo a una plataforma y también tú tienes que depositarlo físicamente. Pero, ¿qué es lo que se está entendiendo que es muy invasivo? A ver, bueno, el tema del pasaporte, la privacidad de los viajes, bueno, pudiera ser discutible. ¿Qué más es lo que se siente demasiado invasivo? Mira, yo te pongo Porque a un veces uno se queda con la impresión de que a los funcionarios se le olvida lo que tiene. Bueno, pero hasta los animales. Animales, tú tienes que hacer declaración jurada de uno de ellos, de los padres, la madre, el valor aproximado. Es decir, son muchos detalles a veces que son... Pero también yo te pongo un ejemplo, los estados de tarjeta de crédito, todo. Es decir, eso no es una declaración jurada de bienes. Porque tú puedes tener consumo, por ejemplo, una tarjeta de crédito. Tú vas a un restaurante, por ejemplo, y consumen aquí 40,000 pesos. Y hay gente que dan la tarjeta y le dan el efectivo a la persona, ¿entiendes? Entonces, ese tipo de cosas, en una época tan complicada, que todo se hace un morbo, eso da lugar a muchas complicaciones también. Hay muchos detalles que no necesariamente deben de ir en una declaración jurada. Porque saber incluso lo que tú gastaste de manera privada en una tarjeta de crédito un mes, eso por ejemplo son cosas que habría que ver. ¿Y qué debería hacer entonces? No, como su nombre lo dice, la declaración jurada es una declaración jurada donde tú estás jurando y diciendo lo que tú tienes, punto. No es una auditoría jurada. ¿Y cómo saberlo? ¿Cómo comprobar lo que usted tiene si no le piden una serie de requerimientos? No, es que los requerimientos se piden. Por ejemplo, si tú declaras una casa, eso está registrado, eso está en impuestos internos, eso está en registro de títulos, eso tú tienes que aportarlo. Son otros detalles. Yo siempre he dicho que yo nunca le he visto sentido a eso. Yo pienso que un funcionario que llega, lo que yo tengo que ver es su estado de renta, su situación en la renta. Claro. Que ni se la tengo que preguntar.
Primero porque si no está, es porque entonces no está en el sistema. Claro. De hecho, yo no sé por qué se hace tanto, es como un morbo mediático con el tema de la cantidad de bienes que tú puedas tener, porque una cosa es que tú me digas, bueno, obtuvo bienes a través de su cargo, y otra cosa es la cantidad de bienes que tú tengas. Eso, y veo que se hace mucha película con ese tipo de cosas. Y tú sabes que estamos en una sociedad muy mediática y de la información, como dice, y en la de la posverdad. Entonces, todo ese tipo de cosas da lugar a... El funcionario está expuesto a muchas especulaciones muchas veces, que no son fundadas, sino que son especulaciones. Porque el hecho de que cualquier persona que llegue a una función pública y tenga una cantidad de patrimonio, un patrimonio alto, eso no da lugar a especulaciones malsanas. Entonces, se está jugando con eso, con el tema de la cantidad de bienes o no que pueda tener un funcionario electo, un funcionario público. Bueno, cambiando de tema, el tema de la reforma constitucional está en el tapete. Ya la comisión bilateral tendría que rendir un informe quizás en esta semana. Me gustaría saber tu posición en cuanto a toda esta situación. Yo pienso que va bien la reforma constitucional. Es otro punto también que no sé por qué se ha tenido tanta crítica el hecho de que se reforme la Constitución, porque al final de cuentas los tiempos van cambiando. Perdón. Las reformas constitucionales no son... A veces tenemos un tabú con las reformas constitucionales, pero yo pienso que eso ha sido cuando ha sido el único fin de perpetuarse en el poder. Pero las reformas siempre son buenas. Al final, uno podrá tener un criterio particular de cada cosa, pero cuando el fin de una reforma es positivo, como en este caso, no hay que temerle. Lo que pasa es que la historia nos ha enseñado lo contrario. Todas las reformas no han sido buenas. Yo creo que no. Sí, esta es la número 40. Nosotros hemos tenido muchas buenas reformas. El cambio Muchas que se dio, malas. sí, pero el cambio que se dio, por ejemplo, en la Constitución del 2010, fue una Constitución muy buena y una Constitución que transformó el país jurídicamente hablando, aunque no sea en la realidad, pero es el inicio, hacerlo primero en el formato jurídico que es la Constitución. Y lo que se persigue con esto tampoco es malo, es decir, ¿cuáles son las cosas negativas que pudiéramos decir de esta reforma? Ninguna. Entonces, al final de cuentas, yo pienso que todos vamos a salir fortalecidos como país con esta reforma. No, pero es que no es un tema de si es bueno o si es malo. La discusión debe ir mucho más allá del negro y el blanco. Muchos cuestionan, por ejemplo, cuál es la necesidad real de tocar la Constitución en este momento. Lo que pasa es que, te repito lo que decía al inicio, lo vemos como un tabú el hecho de tocar la Constitución. La Constitución... Bueno, es que aquí se ha convertido en un deporte. Sí, pero no es que es malo tampoco. Es decir, al final de cuentas, los legisladores están ahí y son electos cada 4 años y el que viene a los 4 años tiene el mismo derecho que es representado por el pueblo. El pueblo los elige o no se elige. Y si la reforma en sí es para cosas positivas, no tiene nada de malo, porque al final a un senador y a un diputado le pagan por eso. Entonces, yo lo que veo que vemos siempre el temor, y tal vez tú tienes razón, el temor ha sido porque generalmente ha sido para perpetuarse en el poder. La mayoría de las reformas han sido con ese fin, pero hay muchas otras reformas que no han tenido ese fin. Te ponía de ejemplo la Constitución del 2010. Yo pienso que fue un fin válido. Y la de ahora también tiene un fin válido, que es el tema de la independencia del Ministerio Público. Que es un tema también ya de una índole. Cada gobernante tiene un sello particular y un legado que quiere dejar. Cholitín, Mire, senador, quiero preguntarle esto en su doble experiencia, como alcalde y ahora como legislador. El caso de La Vega. Ya hay un dilema de cómo plantear la solución. Y la Constitución, justamente la del 10, manda a nuevas elecciones. ¿Ha reflexionado usted con este tema? ¿Sabe cuál es la visión troncal del partido oficial? Sí, ese es uno de los puntos por lo que siempre son buenas las reformas. Y cuando se te presentan situaciones, también te ponen a reflexionar. Ese es un tema que hay una oscuridad, hay un vacío legal y hay dudas con relación a la parte jurídica de eso. Entonces, son situaciones que también uno como país, un país se va construyendo. Un Estado y un país no está construido ya, sino que tú te vas construyendo en el camino. Ahora mismo nosotros estamos
en un cambio de Estado que se dio con la Constitución precisamente del 2010, del Estado liberal al Estado social democrático de derecho, y eso se construye. Entonces, yo pienso que también es un buen momento para ese vacío y esa duda que hay legal con relación a ese punto también tratarlo y corregirlo. ¿Se está considerando eso? Claro que sí, claro que sí. Cada vez que tú ves situaciones que tú dices, óyeme, pero mira, esto no estaba claro. Y la realidad es que no está claro. Pero quiero saber, Cholitín, ¿la Constitución manda a realizarse elecciones en La Vega ante la situación? Por eso te digo que depende de las interpretaciones. Hay varias interpretaciones con relación a eso. Porque el tema que se está planteando también, cuando tú lo analizas legalmente, es una posibilidad. Y por eso es que en muchos casos van a los tribunales, la mayoría de los casos. ¿Cuál es la posibilidad? La posibilidad de que sea también a través de la terna que se sometió, que es el presidente que lo designe. Pero esa es una competencia que fue eliminada expresamente en la Constitución del 2010. Bueno, te decía que eso es una interpretación en ese sentido, porque No. La interpretación es lo que se deriva de eso. Que la competencia se eliminó no es una interpretación. Eso es, te digo que es una interpretación. Estaba y ya no está. Sí, pero es una de las posibilidades precisamente por vacíos legales que tiene la parte jurídica en ese aspecto. Entonces, al final de cuentas siempre hay que tomar una decisión y las decisiones tienen que ser posibles también. Entonces hay que ver si se está preparado para mandar a hacer elecciones ahora nuevamente. ¿Por qué? ¿Qué complejidad tendría hacer una elección municipal de una dimensión tan limitada? No, eso tiene su complejidad, incluso el tiempo en la cual tú lo vas a ejercer. Mientras tanto también hay que tomar una decisión, no se puede quedar sin alcaldía La Vega. Es decir, que es un tema que hay que analizarlo a profundidad. Pero ahí sigue. Sí, eso es cierto, pero hay que buscarle una solución. Y ya pasó más de un mes. Sí. Quiera Dios que no se determine después que no va a ser necesario las ¿No sería alcaldías, peor ¿verdad? que se tome una decisión que después resulte que es que es inconstitucional y que pueda revertir toda una gestión ya que esté adelantada? Eso es una de las posibilidades negativas que tenemos, Además, perjudiciales. Claro. En un momento que se está reformando la Constitución, Claro, supuestamente. claro para que sí. reforzar. Y te voy a decir también, no es nada del otro mundo, porque precisamente para eso están los tribunales constitucionales, para determinar si es constitucional o no. Y eso no es un mal precedente al final de cuentas, porque a veces nosotros vemos la parte negativa, pero eso es la parte de la construcción del propio Estado en sí, del Estado democrático. Pero hay formas mucho menos traumáticas de construir institucionalidad que dejar a un municipio sin alcalde, designar uno por un método que después resulte que es inconstitucional y pensar en qué quedaría toda una gestión que ha sido declarada como una designación inconstitucional. ¿No genera eso una preocupación importante a nivel de las discusiones que se están teniendo en el Congreso? Claro que sí. Claro que sí. Tú sabes que esa parte ahora mismo no es una discusión ahora mismo congresual. Esa será la segunda etapa del Congreso corregir esas dudas. Pero en este momento no es una decisión eminentemente congresual, sino que eso está ahora en la mano de la consultoría del Poder Ejecutivo, del propio Poder Ejecutivo y las instancias municipales también. Yo no quiero adelantarme mucho a dar una respuesta de cuál es la solución jurídica de eso, porque realmente no es una competencia de nosotros en este momento. Pero lo cierto es que no está claro el procedimiento y lo han planteado muchos especialistas, ¿verdad? Entonces, ¿no sería esta una buena oportunidad que se está trabajando con la reforma constitucional de la República Dominicana? Establecer ese mecanismo claro y preciso. Claro que sí, claro que sí. Por eso te decía que estas son oportunidades positivas para ir construyendo un Estado realmente fuerte. Pero ¿y cuáles serían las alternativas? Yo creo que lo único que está claro es que el Poder Ejecutivo no lo debe designar. Exacto. ¿Cuáles serían las alternativas? Son varias, pero yo te digo que como no es una competencia eminentemente ahora mismo del Congreso, no quisiera venir a hacer una opinión porque no somos nosotros ahora mismo en este momento que tenemos la decisión. De hecho, si se fuera a pensar en un nuevo procedimiento y a modificar la Constitución, más nadie tiene competencia en este momento que el Congreso. Ustedes son los que tienen que hacer. Pero lógico, por eso yo te decía que esa va a ser la segunda etapa ahora de la discusión, cuando se determine cuál va a ser la solución hasta provisional. Porque hay situaciones, eso no es nuevo tampoco. En el mundo entero, en los países, se han dado situaciones de vacíos legales y situaciones que han tenido que corregir, que han dicho, oh, pero mire, esto nunca había pasado, pero no teníamos esto previsto. Entonces son de las cosas que van construyendo un Estado más fuerte. Eso es un momento ahora para una segunda discusión del tema, de ver cómo se corrige eso en la propia Constitución. ¿Hay una propuesta entonces? Sí.
Somete una propuesta. Claro, claro. Por eso te decía, repito, la segunda etapa. Ahora mismo tenemos que resolver la primera etapa, que es la parte ahora mismo de la operatividad de la Incluso, alcaldía. yo le diría que si eso se tocara, debería incluirse a nivel general. Sí. Porque, insisto, en el 2020 tuvimos que suspender 2 elecciones por razones diferentes. Lo que quiere decir que es posible que eso ocurra. Igual, uno se muere. Bueno, hay una serie famosísima. Uno ahora, renuncia. Hay una serie famosísima que presenta el caso de cuando muere el presidente y el vicepresidente. Ya, claro. Está el funcionario ya, que la propia Constitución norteamericana tiene previsto para quién sucede. Claro. Fíjate que nosotros no teníamos eso en los casos de la alcaldía y algo que no se previó, tal vez no se estudió a profundidad. Y eso hay que ahora contemplarlo, porque siempre hay posibilidad de que ocurran situaciones que no es común, porque esto no necesariamente sea común. Porque lo lógico hubiese sido que la vicealcaldesa no renuncie, ¿verdad que sí? Pero no fue la situación. Bueno, Eso era lo deseable. Sí. Que diríamos que ese es el camino más corto. Exacto. Pero habría que convencerla de que vuelva y sobre todo quitarle los bates a la que le estaban amenazando en el orden interno. Así mismo es. Con Pero el eso- tema de Pero eso no va a ocurrir, parece. No me parece. la discusión en torno a la reducción de diputados nacionales, etcétera. ¿Cuál es el estatus actual? Bueno, fíjate que hubo un consenso, porque yo escuché muchas noticias diciendo le tumbaron el pulso al presidente, pero yo pienso que estamos perdiendo de vista que hay 3 poderes independientes. Y si bien es cierto que el PRM tiene mayoría en el Poder Legislativo, en el Congreso, Lo que pasa es que la cuando realidad Laura es que- cuando Laura se fue eran 53 y a tu regreso son 20. bueno, yo pienso que tal vez ella Ahora, fue culpable hay una de eso, cosa, esa ausencia. hay una cosa que va en favor de ella, que ella cuestionó los 20 diputados nacionales que vuelven a quedarse en 5. Eso es una gran noticia. Pero Es una gran noticia, lo ¿no? que parece ser... Debieron de reducirlo, Mira, dice Laura. Debieron llevárselos todos, pero bueno. parece ser que... Yo reconozco que esa era una posición un poco más radical. Parece ser que estamos creyendo que el Poder Legislativo es una dependencia del Poder Ejecutivo, pero son poderes independientes. El A hecho de- veces los mismos legisladores nos confunden. Sí. Exacto. Sí, porque hay un tipo de legislador que es muy obediente al poder de turno, en este caso el Poder Ejecutivo, ¿verdad? O a su partido, y son sellos gomígrafos de lo que los partidos políticos le envían. Pero hay legisladores también que tienen criterio propio. De hecho, la Constitución lo establece, que no hay mandato imperativo. El legislador solo responde a su Constitución y a su pueblo y a su conciencia. En el caso, Pero ya ese es un consenso cerrado. No, claro que no, porque es que, vuelvo y te digo, eso es la comisión, pero luego eso se tiene que aprobar en el Congreso. Claro. Entonces, ahí viene ¿Y discusión. cuál es el ánimo con relación al tema? Si a nivel congresual el ánimo es que no haya una reducción tan drástica de los diputados, porque entienden que son espacios ganados, espacios de que la democracia y la representatividad que más O sea, bien... siguen entendiendo que es drástico. pero vamos Sí, a ver, Ellos se dieron a regañadientes. senador, Sí. Los 20 fue a regañadientes. Pero la realidad Senador. es que nosotros tenemos mucho. Yo incluso pienso, y no es un pensamiento ahora, sino hace mucho tiempo, que yo dije hace muchos años, ya, pero como una opinión eminentemente jurídica, de que este es un país que debió de haber sido bicameral, aunque sea más amplio, pudiera ser 2 senadores por provincia, o el nombre que le queríamos poner, representante, Cámara de senador, Representantes. pero vamos a ver lo siguiente. ¿Bicameral o unicameral? Unicameral. El partido hizo una reunión con sectores en el Congreso, se supone que con los legisladores oficialistas, donde acordaron reducir 20 en vez de 53 diputados, dejar en 5 los diputados nacionales y no en 20, como la propuesta del presidente, y se afectaban la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Cristóbal y Santiago. Eran las 4 provincias que se iban a bajar. Eso no fue un acuerdo entre el partido y sus legisladores. No O propiamente. pudiera haber el riesgo de que en el Senado, en el escenario de la Asamblea, eso se cambie. Claro que puede haber un cambio, porque al final de cuentas, yo he dicho que eso es una propuesta del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, pero al final de cuentas el que tiene la última palabra es el Poder Legislativo en esto. Y si bien es cierto que la mayoría congresual es del PRM, no menos es cierto que los senadores y los diputados tienen independencia de criterio en muchas cosas, o en todas las que tienen que ver con su competencia, y que realmente es un tema de buscar la salida más
Es así, más sana. es así como te dice. De hecho, con quien el gobierno ha tenido la mayor resistencia es justamente con sus propios legisladores. Claro, porque son la mayoría, por eso es la mayor resistencia, es un tema de proporción. Claro. Pero es un tema que hay que buscar la mejor salida para el país. Cholitín, a veces uno se queda con la impresión de que aquí hay candados y seguros favoritos. Porque mientras se está haciendo esta reforma constitucional se ha dejado de lado lo que tiene que ver con el referéndum aprobatorio, que es un mecanismo que está contemplado al día de hoy en la Constitución y que ni siquiera el Congreso se ha dado la preocupación de aprobar una ley que habilite ese procedimiento. Está en curso actualmente esa ley. Esa ley está en el Senado, de hecho. Proyectos ha habido varios. Sí. Seriedad para aprobarlo no ha habido ninguna. Pero te digo un dato, que es bueno también que nosotros analicemos eso. La mayoría de los proyectos se aprueban en el Senado y se caen en la Cámara de Diputados, perimen en la Cámara de Diputados. Y una de las razones que se ha hablado de reducir el número de diputados y que hacer consenso con 190 es a veces muy difícil y muy complicado. Que si es menos el número, es mucho más fácil de que se aprueben las leyes y los proyectos de leyes. Porque muchas, por ejemplo, ahora mismo, para darte una idea, hay 44 proyectos importantes de leyes que se aprobaron en el Senado y perimieron en la Cámara de Diputados. Pero si tú ves lo contrario, lo que se aprueban en la Cámara de Diputados, que perimen en el Senado, es una minoría. Entonces, porque es mucho más fácil hacer consenso con 32 que con 190. Entonces, Pero precisamente esa es la razón de ser de la Cámara de Diputados. Sí, una de las razones positivas, pero también una de las negativas, porque mientras tanto, fíjate que el referéndum, que es importantísimo también, tener ese marco legislativo, no ha habido forma. Pero me cuesta mucho pensar que este proyecto de ley sea la referencia que utilicemos para los problemas de consenso en la Cámara de Diputados. No es solo porque en sentido general, quizás en la complejidad de temas como el Código Penal eso sería válido, Sí. pero con una mayoría partidaria como la que tiene el PRM en este momento, un proyecto de ley como el de referéndum aprobatorio debería ser una pasada muy sencilla. Usted tiene razón en eso. Debería ser una pasada, pero no lo es. Entonces, pero ese proyecto actualmente se está conociendo en el Senado actualmente, el de referéndum aprobatorio. Eso es así. Y yo espero que junto a una serie de leyes también que hay actualmente conociéndose, yo espero que se aprueben, porque no le veo necesidad de por qué postergar proyectos de leyes tan importantes como esa y que al final no afectan a nadie, porque al final es para bien de todos. Entonces, pienso que estamos en el mejor momento porque ahora mismo hay una sinergia muy buena entre el Senado y la Cámara de Diputados. Fíjate que Pacheco y Ricardo de los Santos tienen una relación que han hecho mucho trabajo ahora en común y están tomando eso en consideración que tal vez antes no lo tomaban. Bueno, tienen que tener buena relación, hay una supermayoría, no hay por qué pelear. Sí, pero ha habido ocasiones que ha habido mayoría y ha habido rivalidad entre la Cámara y el Senado. Cholitín, en estos días ya ustedes se va a conocer o van a tratar en comisiones el proyecto de ley que modifica la ley 124 que crea el DNI. Se le hicieron varias modificaciones a través de una comisión y me gustaría saber tu posición, fue depositado ya por el Ejecutivo la semana pasada, tu posición sobre esos cambios que se le hicieron, que buscan mejorar esta ley. Mira, todavía yo no lo he visto, pero yo te puedo decir que nada que sea violatorio a los derechos fundamentales, de la cual uno tiene tantos años de estudio y que ha promovido tanto, nosotros vamos a ser partícipes. Es decir, todas esas recomendaciones y todo lo que habló la comunidad jurídica y la sociedad en sentido general de invasiones a derechos fundamentales muy establecidos, consagrados por la Constitución y los tratados internacionales, eso hay que respetarlo. Es decir, que el proyecto no nos ha llegado, pero tengan la seguridad de que cuando nos toque emitir alguna opinión sobre eso, es nunca atentando, ni reduciendo, ni limitando derechos fundamentales que ya han sido consagrados y que no están en discusión en este país ni en el mundo entero. Así que esperemos que cualquier proyecto que salga de ahí sea en el sentido que estamos diciendo. Cholitín, y nos queda poco tiempo, pero tu agenda particular como senador electo, ¿dónde se estaría concentrando en esta primera parte de la gestión? Mira, nosotros estamos presidiendo la Comisión de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Ay, caray. Sí. Buen momento para eso. Sí, pero no tiene nada que ver con la fusión de los ministerios. Pero le cae directa esa bola. Sí, pero no tiene nada que ver porque realmente uno conoce los temas. No importa qué ministerio lo lleve. Por ejemplo, la ley de inteligencia artificial es una ley que entró en vigencia ahora en agosto de este año en el Parlamento Europeo, que se aprobó en marzo, a nivel europeo.
ya los países, todos los países, están creando su marco legislativo de lo que tiene que ver la inteligencia artificial, que nos va a tocar a todos de una manera positiva o negativa, a todos, a todo el mundo. Y es una ley que nosotros estamos conociendo actualmente, que es importantísima. Pero iniciemos por lo básico. ¿Deben ser fusionados o no estos dos ministerios? Desde tu perspectiva. Hay muchos países, la mayoría de los países lo tienen fusionado. Ahora bien, de todos los ministerios que yo he visto que se van a fusionar, el único que yo realmente no estoy convencido de la necesidad ni la favorabilidad de que se fusione es ese. ¿Cuál? El de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, porque son, al final de cuentas, son enfoques de una manera u otra distintos. Ahora, parecería que a las propuestas de fusión le faltan como los diseños para tener mejor comprensión. Pero también la gente está creyendo que fusionar es eliminar. Eso no, son dos cosas diferentes. Lo que se va a hacer es una cabeza, pero al final de cuentas van a funcionar como direcciones. Entonces, sí, pero lo que se quiere decir es habría que tener el diseño para poder comprender bien cómo pudieran operar, porque no es solo que tengan direcciones. Uno supone que la fusión supone racionalidad y mayor eficacia, ¿verdad? Claro, porque si no, entonces se vuelve un asunto cosmético. Si se queda todo igualito y sencillamente le cambiamos la cabeza y al final tenemos las mismas estructuras, entonces no estamos cambiando nada. Sí, pero precisamente ese es el objetivo, de que cuando haya una fusión de un ministerio con otro, haya incluso cargo que lo pueda asumir una sola persona que tal vez lo están asumiendo uno y otro. Es Pero decir, hay tal una vez reducción. no, es que se supone que hay una duplicidad inmediata y que tiene que eliminarse un porcentaje altísimo Sí, de la claro, gente. por lo menos mínimo, se entiende que mínimo un 25%, porque hay muchos roles y cargos y funciones que se pueden fusionar, que lo está haciendo uno y otro de manera indistinta, y muchas veces incluso hasta con contradicciones de criterio, y se fusiona y se eliminan algunos. Es el criterio positivo Sí, de y a la veces fusión. más que eliminar cosas, es tener mejores resultados. Exacto. Porque yo diría, bueno, si se dice que la educación es el básico para sentar el desarrollo en todos los sentidos de la sociedad, tener una mejor educación sería el objetivo acá. Claro. que Claro, no se y tiene. tener una política uniforme. Porque uno cuestiona al Ministerio de Educación, pero posiblemente no hemos llegado a cuestionar la educación superior porque tal vez no nos hace tanto ruido como la otra. Por eso es que Bueno, no es que no hay cuestionamiento, ¿eh? Correcto. Lo que pasa es que cuando tú tienes un paciente en cuidados Está bien. intensivos, el que está en el piso de Claro. internamiento regular se ve menos mal. Se ve menos mal, pero lo que te quiero decir es que si tú tienes el objetivo de lograr una calidad buena a nivel pudiera tener sentido, pero no conocemos los diseños, por ejemplo, Sí. de saber cómo se va a Pero funcionar. fíjense que yo siempre he dicho que estas reformas tampoco tienen que sancocharse, como dicen, ¿eh? Es decir, que tampoco es que no están esperando para ellas. Exacto. ¿Cómo así? Que hay que escuchar, hay que socializar, hay que escuchar a los sectores. Yo no soy de lo que creo que ahora mismo tengamos una necesidad imperiosa que nos están esperando para la reforma. Es decir, Bueno, pero esa pauta es el gobierno que la ha puesto. sí, lógico, pero el Poder Ejecutivo. Es decir, pasar de rodillo, ¿no? Ustedes no quieren pasar de rodillo. Que va muy rápido. Yo entiendo que el proceso va bien. Ahora cuando llegue ya al Congreso, es que también los legisladores tenemos que tener la suficiente madurez para entender que somos un poder independiente y que también nosotros tenemos una responsabilidad con el pueblo y con el país. Y eso hace que nosotros tengamos que escuchar a los sectores. Las reformas, para tener legitimidad, deben de ser que sean fruto del consenso y fruto de que el pueblo sienta que ha sido parte de eso. Porque Ahora, al final nosotros senador, somos representantes del pueblo. Senador, el gobierno ha dicho que quiere conseguir alrededor del 20% con estas medidas de control del gasto y de control de los incentivos, alrededor de un 20% de lo que quiere conseguir, que es 1.5, 1.7, que en términos de dinero es como 110.000, 115.000 millones de pesos. Pero el otro ingreso parece que lo quiere conseguir a través de una ampliación de la base del ITEVI. Eso quiere decir que muchos sectores que no pagan ahora tendrán que pagar. ¿Se ha calculado el efecto social, económico y político de una medida como esa? Siempre las reformas, cuando son sobre todo tributarias, que sea de una manera u otra, que la población se sienta que lo está poniendo a pagar más, siempre tiene un efecto negativo. Pero los países más desarrollados del mundo son precisamente los que más pagan. Y nosotros como país que vamos en vía de desarrollo, tenemos que ir ajustando las cosas a los estándares que tienen otros países, que son los estándares que tiene la población también de lo que aspira. Entonces, para nosotros aspirar a un país de mayor crecimiento,
todo es dinero. Al final de Pero cuentas todo es económico. Cuando usted graba el consumo, pone a los más pobres a pagar más impuestos. Bueno, lo que Porque- pasa es que la reforma porque tenemos que esperar que llegue. El propio gobierno dice que el 47% del ITEVI se evade y alrededor del 51-52% del impuesto sobre la renta. Sí, claro que sí. Es un tema, la reforma debe ser integral, como entiendo que debe de ser. Es decir, no solamente hay que mirarlo desde el punto de vista de que van a apretar al pueblo, sino también muchos empresarios también van a tener situaciones, porque también la parte empresarial, fíjate que se está hablando de eliminar algunos incentivos, de controlar algunos incentivos. El tema incentivos. de los incentivos es que sobre todo son incentivos establecidos por largo plazo, 15, 20 años, Exacto, que no eso- se pueden tocar porque usted tiene No se incluso puede tocar. mucha inversión extranjera que está condicionada a Claro. eso. Si usted tiene que esperar que eso concluya. No, los incentivos que tienen plazo, por ejemplo el de Confotur, que tiene 15 años, Ya. claro que no hay manera de tú revertir eso porque sería un efecto impactante de manera negativa para la seguridad jurídica del país. Eso no es posible tocarlo. Ahora bien, eso es para el futuro, para los demás proyectos. Pero una cosa son los derechos adquiridos, que ciertamente Sí. no pueden cambiarse. Pero en el caso tuyo, senador de la Altagracia, ¿deben tocarse los incentivos de Confotur? Yo he dado mi opinión sobre eso y he dicho que no. Yo Que he no dicho se deben tocar. He dicho que no. Lo que hay que controlar, porque se están utilizando algunos incentivos tal vez para cosas que serían cuestionables. Un edificio de apartamento, tal vez aquí al frente, y tú dirías, bueno, pero eso es turístico realmente. Entonces, ha creado en la industria de la construcción una competencia, pudiéramos decir, desleal, porque hay proyectos que se ven aprobados con un incentivo turístico y hay otros que no. Y tal vez con las mismas características, porque eso es discrecional. Entonces, esas son las partes que habría que regular. Pero si este país le ha ido bien, ha crecido en el turismo después de esos incentivos, después de que en el 2013 se ampliaron esos incentivos, y que tenemos otros destinos que también tienen incentivos turísticos, como Panamá, como Cancún, ¿verdad? Como muchos otros lugares que compiten con nosotros. Entonces, no podemos perder de vista también que ese crecimiento que hemos tenido se debe a los incentivos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ellos. Bueno, Cholitín, gracias por haber estado con nosotros. Señores, despedimos a Rafael Barón Duluc, alias Gracias a Cholitín, ustedes. senador de la provincia de la Altagracia. Gracias por la compañía y sobre todo por las explicaciones. Vamos a una pausa, ya volvemos.